vamos a continuar con nuestra escuela. Hoy vamos a ver la clase número 61, donde vamos a terminar de ver, Dios mediante, el capítulo que se titula Un reino incorruptible. Entonces, clase o capítulo 61, de Un reino incorruptible, parte 2. Y contarle un poquito para los hermanos que nos ven de otros países, que estamos acá con la bandera de Chile atrás porque estamos en nuestras fiestas patrias, ¿verdad? Y estamos agradeciendo al Señor por nuestro país, estuvimos orando hace un momento por nuestra nación, así que bendecimos Chile y también a todas las naciones. Sé que nos ve gente también de otros lugares. Así que bueno, vamos entonces a la palabra, vamos a arrancar de Primera de Corintios capítulo 3, verso 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9 al 11, a entrar de lleno con este texto que es más largo y que trata específicamente sobre la edificación de la iglesia. De eso estamos hablando en este capítulo, específicamente sobre la edificación de la iglesia, la edificación de la casa de Dios, del templo de Dios, que es la iglesia, el edificio de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? En la iglesia muchas cosas, el nuevo hombre. De esa edificación estamos hablando. Y también, desde cierto punto de vista, es el reino. La iglesia es el reino en esta era. Entonces, leemos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire como sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces acá Pablo está desarrollando el tema de la edificación de la iglesia y específicamente la edificación orgánica de la iglesia. Por eso que acá hay dos aspectos de la iglesia como labranza de Dios y la iglesia como edificio de Dios. Se requiere revelación para ver estos dos aspectos, para ver todos los aspectos que son más, podríamos decir, misteriosos, en el sentido que no están evidentes a la vista natural. Todavía el aspecto de la congregación es evidente a la vista natural. Un inconverso puede entrar acá y ver un grupo de gente reunida y decir esto es una congregación. Gente se congregó, se reunió aquí, ¿verdad? Gente reunida. Todavía la mente natural eso lo puede entender. ¿Y por qué se juntan? No, nos juntamos a escuchar la palabra de Dios, nos juntamos a cantar al Señor, a orar unos por otros. Ah, qué bien, ya bueno, quiero ir. Todavía el inconverso lo puede entender. Pero ¿cómo le explicas a un inconverso? No, es que Cristo tiene ahora un cuerpo muy grande, que somos todos nosotros. ¿Ah? No, es que Cristo está edificando un templo, que somos todos nosotros. Se requiere revelación. La mente natural no lo puede ver. Entonces se requiere revelación para ver la labranza de Dios, el campo de cultivo de Dios. La iglesia es ese campo de cultivo donde cada uno de nosotros es un brote de la vida divina que está creciendo. Y la iglesia también es el edificio de Dios, el templo, la casa donde cada uno de nosotros es un ladrillo, es una piedra viva que junto con las otras piedras van conformando esta edificación gloriosa que da gloria a Dios, que expresa la gloria de Dios. O sea, el templo que estaba en Jerusalén era un tipo, una sombra, una figura del templo que es la iglesia. Nunca se trató de la Jerusalén natural, nunca se trató de un templo físico, era un templo espiritual. Eso era simplemente la pedagogía espiritual para enseñarnos cómo se edificaba esta casa de la cual todos nosotros somos parte. Y esto es el único objetivo de Dios en esta era, la única tarea en la que Dios está involucrado en esta era, edificar su casa. Por ende, si este es el único objetivo de Dios, también debería ser el nuestro. Y para discutir esta edificación, Pablo acá comienza a desarrollar varias cosas que las vamos a ir mencionando acá. Lo primero que tiene que saltar acá es que se nos tiene que revelar el diseño de la edificación. Este edificio tiene un diseño. Cualquiera acá que haya trabajado en la construcción sabe que tú no llegas y construyes una casa. O sea, inténtalo. Hay gente que ahí es, como decimos acá, maestro chasquilla,
que va y ya empecemos a construir una casa, tiramos un muro acá y veo cómo lo hago, pero si tú quieres que te quede más o menos bien, tienen que hacer un plano, una idea clara, un diseño, dónde va a ir la puerta, dónde van las ventanas, para dónde abren las puertas de las piezas, no vaya a ser que coloquen las puertas y chocan después, abrían para el mismo lado. Entonces cuando tú no planificas, pasa eso. O sea, aún hasta en una construcción pequeña y un plano. Nosotros ahora estamos trabajando en los planos del orfanato. No hay orfanato todavía. ¿Por qué? ¿Qué vamos a construir si no están los planos? Estamos trabajando en los planos y viendo los detalles, las cosas, y después vamos a hacerlo en 3D para poder mostrarlo y que toda la gente conozca bien el proyecto. Pero sin plano, ¿qué vamos a construir? ¿Cuánto más un edificio? Imagínate un rascacielos, sin plano, es lo que cada uno quiera. Yo pinto un poco acá, no, yo creo que aquí una ventana, yo creo que acá voy a colocarle, no sé, más cemento, porque, no sé, me gusta poner cemento. No, hay un diseño. Entonces, si nosotros fuimos llamados a edificar en la casa de Dios, lo primero se me tiene que revelar el diseño. Entonces, Pablo acá, todas las cosas que habla, cuando dice yo como perito arquitecto puse el fundamento, él dice que los apóstoles son esos arquitectos espirituales, esos ingenieros espirituales que tienen los planos. Para eso están los apóstoles, por lo demás. Y en especial las escrituras, para revelarnos los planos, el diseño. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo debiesen ser las reuniones? Por ejemplo, está escrito. ¿Cómo debiesen ser los santos? Está escrito. Hay un diseño. Es un diseño espiritual. Entonces Pablo, cuando habla acá de arquitecto, habla de fundamento, habla de sobreedificación. Hay un diseño. Después va a hablar de los materiales que debemos usar. El diseño es lo primero que se nos debe revelar. Ahora, el primer punto de este diseño que Pablo destaca es el fundamento. Y Pablo dice que el fundamento es Cristo mismo y que el fundamento ya está puesto y nadie lo puede cambiar. El fundamento de la iglesia no es una persona, no es un hombre, no es una doctrina, no es una filosofía, una corriente teológica, es una persona divina que es Cristo. Cristo, Jesucristo es el fundamento. Ahora, quiero que tú imagines un edificio, de estos edificios de muchos pisos que construyen ahora. Por ejemplo, acá cerca hay muchos edificios nuevos que han construido en los últimos años, y cuando van a construir un edificio, lo primero que hacen es cavar. Cavan, porque tienen que poner el fundamento. Tú no puedes parar un edificio de 30 pisos y ponerle un fundamento así, un radier así de, qué sé yo, 50 centímetros. No, se te va a caer. Tienes que poner un fundamento profundo. Y mientras más alto el edificio, más profundo el fundamento, ¿verdad? O sea que el fundamento, la profundidad del fundamento es proporcional a la altura del edificio, al tamaño, qué tan grande va a ser, qué tan alto, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando tú pasas por afuera de una construcción y están recién en la fase de poner los fundamentos, pareciera que están construyendo hacia el otro lado del edificio. Cavan y tiran fierro, y tú dices, parece que están construyendo lo subterráneo del edificio. No veo nada. Llevan no sé cuántos meses y no hay ningún edificio. Es porque están poniendo el fundamento. Porque sin fundamento se te va a caer. ¿Amén? Y tú después ves que termina el fundamento y paran en la torre, pero alta. Hay algunos rascacielos en el mundo de más de 100 pisos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, acá en Chile yo creo que sería inviable. No sé. Bueno, entonces, quiero que ahora imagines esto. Si tú dijimos que la profundidad del fundamento es proporcional al tamaño del edificio, a la grandeza del edificio, porque tiene que aguantar. Imagínate qué tenía Dios en mente, que para colocar el fundamento, que es Cristo, dice la palabra que Cristo no solo murió, sino que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, hasta los infiernos. Dios cavó hasta las partes más bajas de la tierra, hasta los infiernos, y desde ahí hacia arriba puso el fundamento que es Cristo, como que rellenó con cemento hasta arriba, o sea, hasta lo más profundo de lo profundo. Y dice que Él le quitó al diablo las llaves de la muerte y del Hades, vació el seno de Abraham, y Cristo se levantó de entre los muertos y Él fue exaltado por encima de todos los cielos, o sea, desde lo más profundo hasta lo más alto, fue puesto este fundamento que es Cristo. Imagínate cuán glorioso es el edificio que Dios pensaba poner encima, que es la iglesia.
Y ese edificio somos nosotros. Amén. Entonces el fundamento está puesto, nadie lo puede cambiar. Si tú querías poner otro fundamento, llegaste tarde. No se puede. Tendrías que entrar a irte y abrir tu propia religión, tu propia fe. Pero aquí ya no hay espacio para otro fundamento. Está Cristo y nada más. Ahora, sobre este fundamento que es Cristo, cada uno de nosotros fue llamado a sobreedificar. Fuimos llamados a colaborar en esta edificación. Por eso Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿En qué? En su labranza y en su edificio. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tenemos que comenzar a vernos como colaboradores de Dios. Y después dice, cada uno de los que estamos acá, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, te dice, fuiste llamado a colaborar en esta edificación, pero mira cómo vas a sobreedificar. No puedes edificar cualquier cosa sobre este fundamento. No puedes edificar la iglesia de cualquier manera. Hay una manera, hay un diseño, hay materiales correctos. Se nos tiene que revelar. Estamos hablando de algo profundamente espiritual. La mente natural no lo puede entender. Por eso tienes que usar tu espíritu que nació de nuevo, tu espíritu regenerado, para entender espíritu. Avanzamos. 1 Corintios 3, ahora leemos del verso 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow. Entonces tenemos dos tipos de materiales. Acá es bastante claro que están los materiales buenos y los malos, digamos, los que hay que usar y los que no. Tenemos por un lado el oro, la plata y las piedras preciosas, que eso es lo que hay que usar. Y por otro tenemos la madera, el heno y la hojarasca, que es lo que no hay que usar. O sea, ya los términos como que te dicen algo, no me uses. Hojarasca, ¿quién edificaría una casa con hojarasca? Madera, bueno, si tú quieres hacer una cabañita chiquitita, la madera te sirve. Pero si tú quieres hacer un rascacielos, la madera no te sirve. Entonces, para edificar la iglesia, que es un edificio grande, glorioso, la madera no sirve, el heno y la hojarasca no sirven. ¿Qué representa la madera, el heno y la hojarasca? Representa nuestra alma corrompida por el pecado. O sea, la vida vieja, la vida de Adán, la naturaleza adámica, el viejo hombre caído. Eso es la madera, el heno y la hojarasca. Todo lo que nace de mi alma caída, todo lo que nace de mi mente natural, mi voluntad natural, mis emociones naturales, son un factor altamente corrosivo para la edificación de la iglesia. Esto no lo dimensionamos hasta que nos mandamos un condoro, hasta que, ¿cómo se dice eso en español neutro? Hasta que nos mandamos una embarrada, no, tampoco. ¿Ah? Hasta que cometemos un error y dañamos gente y dañamos el edificio y nos damos cuenta que, mis motivaciones estaban erradas y mis motivaciones erradas dañaron el edificio. Mis buenas ideas no eran un aporte, como yo pensaba. Hasta que no nos encontremos de frente, de golpe, con las consecuencias de usar los materiales incorrectos, no vamos a tomarle el peso que esto tiene. Y Dios permite que nos demos cuenta que a veces pasen situaciones que nos expongan y nos demos cuenta que estábamos usando los materiales incorrectos. Puedes construir una cabaña con madera, pero no un edificio. Entonces, para edificar la iglesia, estos materiales no sirven. Tal vez una casa de madera se ve bonita, pero cuando venga el fuego, se te va a quemar todo. En cambio, una casa de oro, nadie construye casas de oro, pero por eso esto es un edificio espiritual, ¿ok?
Pero el oro es un material que no es consumido por el fuego, es refinado por el fuego. La plata es refinada, las piedras preciosas no son dañadas por el fuego. Son materiales duraderos que permanecen. Dios, por su gracia, siempre permitirá que venga el fuego de la prueba sobre la obra de edificación para que nada corruptible permanezca en el edificio de Dios. Todo lo que nace de la naturaleza adámica, o sea, mis buenas ideas, mis buenas intenciones humanas, mi voluntad, todo eso es un foco de corrupción para la edificación. Eso es duro, es fuerte, por eso está en el penúltimo capítulo, porque se supone que ya nos procesaron todos los anteriores, pero básicamente estamos diciendo que todo lo que proviene de nosotros no sirve para el edificio, solo el oro, solo la vida de Cristo, la vida de Adán no sirve. Entonces toma todas tus buenas ideas y tíralas a la basura. Es que tal vez podríamos, ¿por qué no ponemos un DJ y ponemos... Toma todas tus buenas ideas y tíralas a la basura, no sirven. Tantas cosas que hemos hecho por un activismo humano y nunca por una dirección del Espíritu. Incluso algo, por ejemplo, una actividad, supongamos el Espíritu Santo le manda a alguien, haz esto, o tal vez en su iglesia, haz esto, evangelicen de esta forma. Eso fue una dirección del Espíritu. Si yo voy y lo copio porque sí, para mí es activismo. Para él fue guía del Espíritu, para mí es alma. ¿Se entiende? Entonces, si surgió de mí, es que a mí se me ocurre hacer lo que está haciendo tal. Distinto es que Dios me diga, haz lo que está haciendo tal. Entonces lo hago. Es distinto, el tema es de dónde nace, más que la actividad. O sea, si Dios nos dice, hagan un grupo de teatro y hagan teatro y se va a convertir la gente, lo hacemos. Ahora, si lo vamos a hacer porque a alguno aquí se le ocurrió que era una buena idea, vamos a perder el tiempo. Ese es el tema, de dónde nace. Y vamos a arribar al final de esta clase. ¿Nace del espíritu de vida o nace del espíritu de corrupción, del espíritu de muerte del mundo? Entonces, todo lo que hagamos con estos materiales se va a corromper. Es por esto que lo que muchos han edificado con estos materiales ha desaparecido por completo con el tiempo. Porque Dios, en su gracia, en su misericordia, Él siempre va a permitir que el fuego de la prueba sople para que queme todo lo que nos sirve en el edificio. Y que la generación que venga después parta del oro que quedó, de la plata, las piedras preciosas que quedaron, y no tengan que perder tiempo tumbando ahí una pared de madera que pusimos, un tabique de madera que no iba. No, Dios se encarga de eso, Dios saca para que podamos edificar. El fuego consumirá todos los materiales combustibles, es decir, todo lo corruptible. Dijimos en la clase anterior que nosotros fuimos llamados a edificar una iglesia incorruptible. Y dijimos también que hay una diferencia entre algo incorrupto y algo incorruptible. Algo incorrupto, un obrero incorrupto, alguien que no está corrupto ahora, pero se puede corromper. En cambio, algo incorruptible no se puede corromper. Nosotros fuimos llamados a ser ministros incorruptibles. ¿Cómo? Por medio de la vida de Dios. Es posible reunir a miles de personas y que todo sea solo madera, que todo sea corruptible. Podemos cometer el error de edificar con nuestro carisma, con nuestra simpatía, con nuestro liderazgo natural, porque se necesita liderar. Para liderar gente tienes que tener liderazgo, pero no es lo mismo el liderazgo natural que el liderazgo espiritual. Ahora, todos al principio, cuando partimos haciendo la obra de Dios, ya sea con 1, con 2, con 3 o con 1000, cuando partiste discipulando a alguien, visitando, teniendo una casa, cuando partiste haciendo la obra, todos partimos haciendo la obra principalmente en nuestras capacidades naturales, porque no podíamos discernir la diferencia. Todos partimos así, nadie partió sabiéndolo todo. No, todavía teníamos mucha mezcla de alma y espíritu, entonces ocupábamos mucho el liderazgo natural. No veíamos la diferencia con el liderazgo espiritual. Ocupábamos mucho el carisma humano, nuestra simpatía humana, no veíamos la diferencia con el obrar del Espíritu. Se nos hacía como que era lo mismo. Entonces, Dios nos tiene que ir enseñando, ir circuncidando, ir cortando. Todo lo que yo edifique con la energía del hombre natural se va a perder. Tarde o temprano se va a corromper, se va a perder.
pero lo que yo edifique con la vida, que es Cristo, va a permanecer, no importa las pruebas, no importa que tal vez ese discípulo que tenías tú se apartó, pero con el tiempo Dios le va a redarguir, va a volver al Señor. Si tú lo impartiste con la vida divina. ¿De qué sirve edificar mucho si nuestra obra es quemada y no permanece? ¿De qué sirve hacer muchas cosas para Dios si al terminar nuestros días en esta tierra todo eso se corrompe? De nada. Nada de lo que hagamos sirve si se corrompe. Por ende, el foco no está en hacer mucho, sino en que lo que hagamos sea incorruptible, aunque sea poco, pero que no se corrompa. Ese es el foco. La obra del ministerio no es un tema de apariencia, no es un tema de éxito temporal. El ministerio se trata de qué materiales vamos a usar para edificar. Éxito no es reunir a miles de personas. Los testigos de Jehová reúnen a miles de personas en sus convenciones. Va más gente que a nuestras convenciones, pero no han nacido de nuevo siquiera. Es una secta. O sea que gente no es sinónimo de éxito, no es sinónimo de edificación, no es sinónimo de fruto, no es sinónimo de bendición de Dios. Es gente. No sé si YouTube permite decir esto, pero hasta el nazismo fue popular en su tiempo. La gente puede seguir lo que sea. Eso no te garantiza nada. Reunir gente no garantiza nada. Y el tema es el incremento de la vida divina. Porque si la vida de Cristo crece en la gente, eso va a permanecer incorruptible. Hemos tenido mucha pérdida en la iglesia a lo largo de los siglos. Construimos, pero viene el fuego y se lleva gran parte de lo que hemos edificado, porque era de materiales combustibles, era madera, heno u hojarasca. Tú ves la historia de la iglesia y tendríamos que hacer otro estudio de historia de la iglesia. Gran parte de lo que se ha edificado se quemó todo. Se quemó todo. Que una y otra vez metemos los materiales incorrectos, metemos las ideas humanas, metemos filosofía humana, metemos buenas intenciones, metemos buenas ideas, copiamos las modas del mundo. Y no se trata de quedarnos con formas obsoletas, cantando canciones viejas, no. O vistiéndonos como se vestía la gente de hace 100 años, no se trata de eso. Pero metemos las modas, las virales del mundo en la vida de iglesia y seguimos las tendencias y no nos damos cuenta que estamos edificando igual que cualquier cosa mundana. No nos damos cuenta hasta que todo se pierde. ¿De qué sirve edificar algo que luzca bien ahora y que recibirá la alabanza de los hombres si en 50 años más se corrompe? De nada, no sirve de nada. O sea, la generación que venga después va a tener que corregir lo que hicimos mal, va a tener que retroceder, volver atrás, hacer lo que nos tocaba a nosotros. O sea, esto es serio. Yo estoy convencido de que como generación hay cosas que Dios nos asignó a resolver para que cuando no estemos aquí, porque un día no vamos a estar aquí, amén. Y si Cristo aún no viene, lo que estamos haciendo nosotros es la base para que la generación que venga después, tus hijos, tus nietos, edifiquen. Y sería muy triste que tus nietos tengan que corregir lo que nosotros no hicimos o que lo hicimos mal. Sería muy triste. Y tengan que desatender lo que Dios los llamó a hacer a ellos. Todavía hay temas que estamos resolviendo que debieron haberse resuelto en generaciones pasadas. Vamos a poner un ejemplo súper concreto. El sacerdocio real de todos los santos. En 20 siglos no lo hemos podido resolver. No hay caso. Es complejo. Hay dos opciones, o volverse pesimista o volverse un optimista obstinado de que en los últimos tiempos veremos a cada santo siendo recobrado para el sacerdocio. Pero yo creo que eso es algo que fue asignado a generaciones pasadas a resolver, que se resolvió a medias. Si tú lees, por ejemplo, los escritos de Lutero, Lutero hablaba mucho del sacerdocio de todos los creyentes, pero le dio miedo aplicarlo, porque veía a la gente que no sabía ni leer, de cómo van a leer la Biblia si no saben ni leer.
Recién les acabo de enseñar que no hay que rezar. ¿Cómo van a orar? No saben leer la Biblia. Mejor dejemos que lo hagan solo los pastores. Si el problema no es tener pastores, es cuando dicen solo los pastores. Ese es el problema. Ya estudiamos ya el año pasado las esferas de autoridad, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Entonces, es un ejemplo concreto de algo que no hemos resuelto. Y muchas cosas más. Necesitamos edificar con oro para que las próximas generaciones puedan ser edificadas sobre nosotros como piedras vivas. Por eso el Señor Jesús dijo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:12. Tu llamado es ser una columna en la casa. Que Dios pueda poner gente sobre ti, otras piedras vivas, un arco así bonito, un piso entero sobre ti. Y tú ahí. Una columna, no una piedra más, no, una columna en la casa de Dios. Amén. Que podamos sostener a otros. Solo lo incorruptible permanece eternamente sin corromperse. ¿Qué material es así lo natural? El oro, la plata y las piedras preciosas. Son refinados por el fuego. El oro representa la naturaleza y la vida de Dios. La vida. El oro es la vida. Si edificamos únicamente con la vida incorruptible de Dios, entonces lo que hemos construido no se corromperá porque es incorruptible. El único material que tú tienes incorruptible es la vida de Dios que está en ti. No hay nada más. Es más, si el fundamento es de oro puro, no hay ningún otro material compatible con el fundamento para ponerle encima que oro puro, ¿o no? Entonces, si el fundamento es Cristo, cualquier cosa que no sea Cristo no califica para ser puesta arriba de Cristo. Tengo que poner un material compatible con la naturaleza del fundamento. Solo Cristo puede ser edificado sobre Cristo. Por ende, yo debo impartir Cristo en la gente. El único material incorruptible que tenemos a disposición es la vida de Dios. Es por esto que el reino orgánico debe ser edificado según el poder de la vida indestructible. Es por esto que debemos echar mano de la vida eterna, y es por esto que debemos edificar con la naturaleza de Dios y no con la naturaleza adámica. Esto es un asunto de naturaleza. ¿Qué naturaleza estamos impartiendo? ¿Qué naturaleza fluye de nosotros cuando hablamos, cuando ministramos, cuando estamos con la gente? ¿Qué naturaleza opera? Al principio de nuestro caminar en Cristo, de nuestra vida cristiana, hay un fluir mezclado. No es que, porque sería muy fácil decir, mira, a ratos la vida de Cristo, a ratos la vida adámica. ¿No es cierto? A ratos la naturaleza de Cristo, a ratos la naturaleza vieja. Entonces tú dices, ya, ahora es Cristo, ya, ahora Adán. Ahora, el problema es aún peor, es que vienen mezcladas. Entonces tú sientes, no, pero si yo sentí que era de Dios, sí, pero venía mezclado con un montón de otras cosas más, que venían de mi sentir natural. Entonces lo que Dios hace por medio de la cruz, de los procesos, es separar. Dios separa, por eso dice que la palabra es como una espada que corta y separa el alma del espíritu, para que tú puedas diferenciarlos claramente. No, este es mi alma. No, esto es mi espíritu. Esto suena loco, pero esto es Dios hablándome que tengo que dar este paso de fe. Y Dios te enseña a separar. Y ahí vuelve a unir, pero pone el espíritu sobre el alma. Pero al principio están mezclados y tú no lo disciernes. Entonces Dios nos tiene que procesar. Por eso tú dices, pero ¿por qué Dios permite que el diablo está bravo? No es el diablo que está bravo, es Dios que te está procesando. Dios te está circuncidando para que tú puedas edificar la iglesia de una forma incorruptible. Amén. La plata, por otro lado, representa la redención. La redención. Todos nosotros somos piedras que tienen también plata. Qué hermoso. Redención. Ninguno calificaba. Es por gracia. Alguien pagó para hacernos dignos. Y cargamos orgullosos ahí la medalla de plata, pero que no es como en la Olimpiada, la plata del segundo lugar. No. Aquí la plata es buena. Orgullosamente tenemos una marca de plata allí. Somos una piedra viva que tiene plata también. Fuimos redimidos. Y esa redención nos hace dignos de estar allí en el edificio. Y las piedras preciosas son la manifestación de Cristo a través de cada uno de nosotros por medio de su multiforme gracia. Por eso que tú ves en Apocalipsis que hay 12 piedras preciosas,
cada una de esas piedras corresponde a uno de los 12 apóstoles. Cada uno era una piedra preciosa distinta. Mira qué glorioso. Uno era jaspe, el otro era cornalina, el otro era, bueno, no me sé las 12, pero tú lo puedes cotejar. Tú eres una piedra preciosa, única. Tú portas una gracia de Cristo, una expresión de esa multiforme gracia. O sea, tú eres, no sé, jaspe. Tu hermano no, tú portas algo único, irrepetible. O sea, yo creo que hay tantas piedras preciosas como hijos de Dios. Gracias únicas. Tú tienes una gracia única de parte de Dios para adornar el edificio, dones de que Dios te dio gracia. Yo estoy convencido que hay dones que no tienen ni nombre, pero que son dones, gracias, carismas del Espíritu, habilidades sobrenaturales que Dios nos ha dado. Este es el Cristo que ha sido formado y forjado en cada uno de nosotros para ser manifestado. Estas piedras preciosas adornan la edificación de Dios. Entonces tenemos entre manos un llamamiento celestial. Dice Hebreos que somos hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. O sea, esto nos posiciona, nos saca de nuestros problemas más inmediatos, de lo urgente que estamos lidiando, no es válido. Estamos también aquí en la tierra, pero esto nos saca de lo urgente, nos saca de esas presiones, nos hace elevarnos a lo celestial. Somos participantes del llamamiento celestial. Estamos discutiendo aquí nuestro llamamiento celestial de edificar la iglesia incorruptible de Dios. Amén. Entonces vamos a ver ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, qué es lo que se habla respecto a esta edificación. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces acá es bien interesante porque hay tres aspectos de la iglesia. Dice que la iglesia es la casa espiritual, la iglesia es el sacerdocio santo, que opera en la casa que es también la iglesia, y la iglesia ofrece sacrificios espirituales, que también de alguna forma es la iglesia, o Cristo a través de la iglesia, a Dios por medio de Jesucristo. Interesante. Bueno, respecto al edificio, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es decir, nosotros estamos edificando un edificio del cual nosotros mismos somos parte. Yo no estoy afuera del edificio, yo estoy adentro, ¿viste? Estamos dentro del edificio. No es como que estoy afuera así, con un cincel ahí trabajando. Yo soy parte, soy una piedra que está con un montón de piedras alrededor y ahí estoy tratando de edificar. Entonces llegamos a una conclusión obvia. Yo no puedo edificar si no soy edificado yo primero. Si yo me dejo edificar, la casa va a ganar un porcentaje de edificación. La casa va a ser edificada. Y yo soy una piedra en el edificio. Por eso dice acá, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Para poder edificar el edificio, yo tengo que ser edificado. Amén. Yo no puedo abstraerme del edificio. Yo no puedo ser como esos profetas del viejo pacto que iban, soltaban la palabra, Dios los usaba, un momento ungido, y después vivían como se les antojara. No, eso ya en el nuevo pacto no existe. En el nuevo pacto, siempre el apóstol Lucas nos dice, desde que Cristo vino a la tierra, la palabra se encarnó. Y Dios opera bajo el principio de la palabra encarnada. Dios ya no trabaja con esos profetas que van, sueltan la palabra y después pueden corromperse. No sé, tú ves hasta Balaam profetizando de parte de Dios, el tipo era un corrupto. Pero en el momento en que profetizó bien. Eso en el nuevo pacto ya no existe. No hay más lugar a eso. O sea, hoy la palabra se encarnó. Si yo quiero edificar, tengo que ser edificado. No hay otra manera porque soy parte del edificio. Yo soy una piedra viva y eso implica que yo me analice un poquito y diga, bueno, ¿y cómo estoy yo como piedra? Si me analizo yo como piedra, dentro de mí hay oro. Tú portas la vida divina, ¿amén? ¿O alguien aquí no la porta? No, tú portas la vida divina, tú tienes oro. La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto oro? ¿Qué porcentaje de oro
Si te imaginas un ladrillo, tú eres un ladrillo, como le profetizaron una vez a un hermano, sácate el ladrillo de la cabeza. Bueno, tú eres un ladrillo, ¿no es cierto? Tú eres una piedra viva. Imagínate un rectángulo, un paralelepípedo, un ladrillo. ¿Qué porcentaje de oro tienes tú? No sé, digamos 20% de oro. Ah, bueno, pero todavía es poco. ¿Y el otro qué sería? Bueno, ahí tienes madera, heno, hojarasca, paja, lo que haya, lo que se encontró. Unas ramas y unos troncos medio doblados con un poco de barro, unas piedras entre medio, lo que había. O sea que si me colocan algo encima y después otra cosa, va a tambalear y se va a caer. O sea, quizás esta imagen es un poco simplista respecto a cómo es un edificio, pero imagínate una piedra que tiene la mitad oro y la otra mitad pura paja. Y tú le colocas encima un segundo piso, va a tambalear, se va a caer. O sea, que la calidad de la piedra determina lo que significa hacia arriba, te limita. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuánto hay de Cristo en ti? ¿Cuánto Cristo ha sido formado? ¿Cuánto Cristo ha crecido en ti? ¿Habrá un 20% de Cristo y un 80% hojarasca? Tal vez estoy siendo demasiado optimista. O digamos que no, que me estoy quedando corto. Hay un 40% Cristo, formado, forjado en mí. 60% madera. El problema es que va a venir el fuego, porque el fuego de la prueba siempre va a estar. Se va a quemar ese 60 y lo que está encima se va a caer. ¿Cuánta gente no se ha apartado del Señor? Porque el que le estaba hablando, le estaba formando, le estaba enseñando, tambaleó, cayó, tuvo un retroceso, se mandó una embarrada. ¿Cuánta gente no hemos perdido nosotros mismos por nuestras fallas de carácter, por esas áreas donde Cristo no ha sido formado? Ahora, digamos que somos un ladrillo que tiene 55% oro, o sea, ya más de la mitad, es bueno. Todavía falta. ¿Cuál sería el límite? ¿Tú crees que hay un límite? No hay un límite. El límite lo ponemos nosotros. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitirle a Cristo ser formado en nosotros? Y que la vida vieja, que la naturaleza vieja, cada vez ceda lugar para que la vida de Cristo conquiste todo lo que somos. Igual que la lucha de David y Saúl, que la casa de David iba creciendo y la casa de Saúl iba disminuyendo. Y ese reino está dentro ahora. El territorio que Cristo está expandiendo su dominio es dentro de nosotros. Ese es el tema. O sea, si vamos a hablar de edificación, si vamos a hablar de la edificación de la iglesia, no nos apresuremos a ir a conceptos tan enredados si no hemos pasado por la cruz y Cristo no ha sido formado en nosotros. Sí, pero que yo quiero hablar de la edificación, quiero hablar de la arquitectura divina, quiero hablar... No nos apresuremos tanto. Hablemos de Cristo siendo formado. Ahí está el problema. Porque yo estoy edificando un edificio del que yo soy parte. No estoy afuera del edificio. Si yo no soy edificado, el edificio no va a ser edificado. Por eso necesitamos que Dios aplique en nosotros el poder de la cruz. Que elimine todo lo adámico, todo lo terrenal, para que Cristo llene y sature todo nuestro ser con su vida, con su naturaleza, a fin de que seamos una piedra viva constituida completamente de oro puro, con la cual Dios pueda edificar su casa. Avanzamos un poquito más. Quiero dejar algunas ideas planteadas allí y si tal vez no alcanzamos a verlo completo, bueno, queda ahí propuesto como tarea para el estudio. Segunda de Timoteo 1:10. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Versión NVI. ¿Qué es lo que introdujo el Evangelio en el mundo? La vida incorruptible. Por eso el reino es incorruptible. Sin el poder de la vida incorruptible no hay manifestación del reino. La vida es la clave del reino porque la vida lleva al reino orgánico. El reino es orgánico, esto ya lo hablamos en su momento. El reino está vivo, el reino no es un castillo, el reino es un árbol. Es la propagación de una vida, eso es el reino.
Y un reino orgánico es indestructible, inmutable, incorruptible, eterno, inmortal y autosuficiente en la vida que es Cristo. Un reino así es completamente independiente del mundo porque tiene la naturaleza divina que es por sobre todo y sobre todos. Algo orgánico es sustentable. Un árbol opera por un principio vital interno, es autosustentable. Todo lo orgánico se alimenta a sí mismo. El reino orgánico alimenta todas sus partes con el suministro celestial, que es el Cristo resucitado. Es por eso que el reino orgánico es incorruptible. Hebreos 12:28, así que recibiendo en nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino orgánico posee la vida y la naturaleza incorruptibles de Dios. Por ende, el reino es inconmovible. El reino no puede ser movido, afectado, no puede ser detenido, destruido, ni mucho menos corrompido. Si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? No hay forma de frenar el reino orgánico de Dios, porque la vida es incorruptible. ¿Por qué Adán cayó, el viejo hombre? Porque tenía la imagen y la semejanza de Dios y se corrompió. Pero Dios creó un nuevo hombre y Dios se impartió en ese nuevo hombre que es la iglesia. Entonces el nuevo hombre ya no solamente tiene la imagen y la semejanza de Dios, el nuevo hombre tiene la realidad de Dios, que es Cristo mismo. Nosotros no tenemos la imagen tenemos su vida misma en nosotros. Por eso el nuevo hombre, que es la iglesia, es incorruptible. Adán se parecía a Dios, pero no era Dios, y por eso se corrompió. Debemos dejar de ser iglesias que se parecen a Dios y comenzar a ser iglesias que expresen a Dios, pues esta es la única forma de que Él edifique de forma incorruptible a través de nosotros. Por ende, la clave para edificar de manera incorruptible es permanecer en la vida incorruptible. ¿Cuál es el secreto para que edifiquemos una iglesia incorruptible? Es la vida. El secreto está en la vida. Y no es un secreto, está por todos lados en la palabra, desde Génesis y Apocalipsis. Pero esa es la llave, es la vida, permanecer en la vida. Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. O sea que en realidad yo todavía no aprendo a permanecer en él de continuo, por largos periodos de tiempo, por eso peco. Porque todo aquel que de veras permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla, la vida. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cómo Dios va a pecar? ¿Cómo su genética, su vida va a pecar? No puede. Si permanezco en esa vida, la vida me va a guardar de pecar, porque esa vida es incorruptible. Ahí está la llave para edificar una iglesia que no se corrompa cuando ya no estemos aquí. Todo el asunto es aprender a permanecer en el espíritu de vida incorruptible. Es aprender a permanecer en la vida divina que fue impartida en nosotros. Si la simiente incorruptible permanece en nosotros, es decir, si la vida eterna permanece en nosotros y nosotros en la vida, permaneceremos en lo incorruptible y no nos corromperemos. Es por esto que debemos aprender a caminar en la vida, permanecer en la vida y edificar en la vida. Eso da para 3 seminarios. ¿Cómo caminar en la vida? ¿Cómo permanecer en la vida con B mayúscula, la vida de Cristo? ¿Cómo edificar en la vida? Si aprendemos estas cosas, no nos vamos a corromper. Juan también dice, en 1 Juan 3:14, que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay algunas palabritas que son muy importantes en Juan, muy importantes. Juan habla mucho de la vida, Juan habla del verbo, Juan habla de la verdad, Juan habla del amor.
Tú tienes que leer a Juan viendo que hay como palabras clave que las repite una y otra vez y las va conectando, bailando como un hilo conductor. Ahora, hay una palabra que Juan usa mucho y es permanecer. Permanecer. Y dice acá que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, que así como podemos permanecer en la vida, también podemos permanecer en la muerte. Permanecer en la vida, permanecer en la muerte. ¿En qué estamos permaneciendo? ¿En la muerte que reina en el mundo o en la vida que es Cristo? Debemos aprender a permanecer en la vida de Dios que habita en nuestro espíritu. Ese aprendizaje no está en los libros, no está en las conferencias, no está en las prédicas, aunque podemos hablar de eso, podemos desarrollar seminarios y hablar de esto, pero en última instancia, esto es una pedagogía del Espíritu. El Espíritu Santo te tiene que enseñar a permanecer en Él, porque Él es el Espíritu de vida. O sea, aquí radica todo el tema, en lo que Dios quiere enseñarnos en los próximos años, permanecer en su vida. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre permanecer en el Espíritu de vida. Permanecer en el Espíritu de vida. La vida es un espíritu, el espíritu de vida, el Espíritu Santo. Él es la vida. Y la corrupción también es un espíritu, el espíritu de corrupción. Y tenemos que entender cómo opera el espíritu de corrupción y también cómo opera el espíritu de vida. Finalmente es un asunto de espíritu. La corrupción no necesariamente tiene que ver con pecados evidentes. O sea, hay pecados evidentes, ¿no? Si yo engaño a mi esposa, todos acá se van a enterar, un pecado evidente. Si yo, no sé, un día aparezco borracho acá afuera, todos se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Hay pecados evidentes. Pero corrupción no necesariamente tiene que ver con pecados evidentes, sino que muchas veces opera de forma muy sutil. Muy sutil. Estamos hablando de la iglesia, de iglesias reales, como la que estamos nosotros, iglesias reales, ¿no? Con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. Y de cómo iglesias que parten bien se corrompen, líderes que parten bien se corrompen, porque la corrupción es un proceso gradual que lleva meses, años, y que al principio es imperceptible para el ojo natural. O sea, la corrupción es como un agente corrosivo, como tú tienes algo de metal y lo dejas en el patio y llueve, no le pasa nada, llueve de nuevo, no pasa nada, llueve, no pasa nada. Y con el tiempo, con los meses, hoy está como feo, se está empezando a oxidar poco a poco en el elemento corrosivo que actúa lento, pero está allí, silenciosamente. Entonces, dijimos antes que tanto la corruptibilidad como la incorruptibilidad son un asunto de naturaleza. Y la naturaleza viene de la semilla que fue plantada. Por ende, todo radica en la semilla. ¿Cómo funciona la corrupción plantando la semilla incorrecta? Cuando se siembra la semilla de la naturaleza adámica corrupta, se cosechará corrupción. O sea, la corrupción es el resultado del yo, de la carne. Si opero en la carne, opero en el alma, va a producir corrupción. Tal vez yo creo que estoy operando en la vida. No me doy cuenta que todavía estoy con mezcla. Mi alma y mi espíritu aún están mezclados. Entonces yo creo que estoy operando en la vida, pero todo se me corrompe, todo se me corrompe. Yo tengo que darme cuenta, estoy edificando con carne. En cambio, la incorruptibilidad es el fruto del espíritu de vida. Mira lo que dice Gálatas 6, del 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y se ocupa mucho este versículo para hablar de finanzas, y es verdad, porque esto aplica en todo lo que el hombre sembrare. Pero acá lo está ocupando para hablar de la corrupción, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, tienes dos fuentes, la carne y el Espíritu. De la que tú siembres vas a cosechar corrupción o vida eterna. La carne o el Espíritu.
Dios no puede ser burlado. Vas a cosechar exactamente lo que estás sembrando. Si sembramos carne, cosecharemos corrupción. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna, vida incorruptible. Entonces la clave de la incorruptibilidad está en que todo lo que somos y todo lo que hagamos nazca del Espíritu de vida y permanezca en el Espíritu de vida. Eso es lo que tenemos que aprender. Cómo permanecemos en el Espíritu de vida, cómo lo oímos, cómo somos guiados, cómo somos gobernados por Él. Porque yo puedo oír su voz y no obedecerla. ¿Cómo soy gobernado? ¿Cómo puedo ser gobernable por Él? Ahí está todo el asunto. Cuando hablamos en Hechos, citábamos la semana anterior Hechos, cuando dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué fue lo que impidió que Cristo diera corrupción cuando Él murió y que su cuerpo literalmente se corrompiera, se pudriera? ¿Qué es lo que impidió eso? Que Él resucitó de entre los muertos. Es decir, que la operación del espíritu de resurrección, el espíritu de resurrección, impidió que Cristo viera corrupción. Entonces, el espíritu de resurrección, que es el espíritu de vida, el mismo, el Espíritu Santo, no hay otro espíritu en Dios. El espíritu de resurrección suministra a la iglesia la vida que la preservará incorruptible. El espíritu de resurrección es el agente preservante de la iglesia. Mientras el espíritu de resurrección opere continuamente en nosotros, seremos preservados de la muerte y la corrupción. Todo fue hecho viejo por la muerte y todo fue hecho nuevo por la resurrección. La muerte engendró la corrupción, pero la resurrección trajo la incorruptibilidad por medio del Evangelio, trajo la vida incorruptible por medio del Evangelio. El Evangelio se trata de la resurrección de Cristo y que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos opere continuamente en nosotros. Este es el poder de la vida indestructible e incorruptible que pasó por la muerte, por la resurrección, por la ascensión, y ahora esa vida fue impartida en nosotros. Por ende, necesitamos aprender como iglesia a operar en el espíritu de resurrección, puesto que el espíritu de resurrección es incorruptible, es el espíritu de incorruptibilidad. Yo sé que esto puede sonar profundo, pero no lo es. Es muy simple, porque el espíritu es una persona, y permanecer en una persona es muy sencillo. Es aprender a permanecer en Él. Y Él es el espíritu de vida, y Él es el espíritu de resurrección, y Él es el espíritu de incorruptibilidad. Necesitamos que se nos revele la operación del espíritu de resurrección en la iglesia, y que cuando dejemos esta tierra, el espíritu de resurrección que operó en nosotros, opere también en la próxima generación, para que sirvan a Dios sin corromperse en la edificación de la iglesia. Qué tremendo. Vamos a ir redondeando un poco la idea para luego ir terminando. Podríamos definir la médula del Evangelio como la operación del espíritu de resurrección contra el espíritu de corrupción. Es un choque espiritual. ¿Cómo opera el espíritu de corrupción? Por medio de la simiente de la naturaleza humana corrupta. ¿Y cómo opera el espíritu de resurrección en nosotros? Por medio de la simiente de vida que fue impartida en nosotros, es decir, por medio del espíritu de vida. La única forma de no corrompernos es permanecer en el espíritu de vida, que es el espíritu de resurrección. El espíritu de vida es el espíritu del Dios triuno, que fue procesado por la muerte, la resurrección y la ascensión, venciendo para siempre la muerte y la corrupción. Por eso tenemos que decidir desechar todo lo que proviene del viejo Adán para permanecer en esta vida que es Cristo. El ser humano nacido de nuevo está blindado contra todo ataque externo. Esto es fuerte, porque muchos de nosotros venimos
de una estructura religiosa que le daba una exacerbada importancia a Satanás, a los demonios. Cuando tú examinas en detalle la revelación del nuevo pacto, te das cuenta de que el hombre, la mujer nacido de nuevo, está blindado contra todo ataque externo. Satanás no te puede tocar, a menos que tú se lo permitas, a menos que tú le abras la puerta. Desde lo más simple hasta lo más profundo. Si yo le abro la puerta con falta de perdón, si yo abro la puerta con amargura, me voy a enfermar, me van a pasar cosas, pero yo abrí la puerta. Si tú no le abres la puerta, Satanás no te puede tocar. Si yo abro la puerta con pecado oculto, si yo abro la puerta con iniquidad, pecados repetitivos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, no es inocente pecar. Si yo le abro la puerta al enemigo, me va a liquidar. Pero si yo no abro la puerta, no me puede tocar. O sea que si tú has nacido de nuevo, tú estás blindado. La iglesia está blindada contra ataques externos. El único riesgo que nosotros tenemos a la luz del nuevo pacto es sabotaje interno. Ese es el tema. Que mi alma, esto es como cuando un ejército sitiaba una ciudad y la ciudad decía, no, nos rendiremos, y estaban ahí, y pasaba un mes, pasaban 2 meses, y el ejército enemigo rodeaba la ciudad. Obviamente eso le corta los suministros, se empieza a acabar la comida adentro, es todo un tema. Hasta que de repente de noche un grupito desertaba, ya iba y le abría la puerta por dentro, ya entren, conquístennos, por favor, ya, que termine esto, queremos comer. O sea, salvo que mi alma le abra la puerta a Satanás desde dentro, él no tiene cómo abrirla desde fuera. El problema está en el alma no rendida a Cristo. Ahí está el foco de todos nuestros problemas personales y ministeriales en la edificación de la iglesia. La raíz siempre fue carne, siempre fue un alma no conquistada por la vida, no rendida al Señor. No existe otra arma del diablo contra nosotros que sea efectiva más que intentar corrompernos, que tú te corrompas y le abras la puerta. Sin embargo, si no nos corrompemos, el diablo no tiene posibilidades. Es por esto que nuestra asignación no está en luchar contra la corrupción o el pecado, sino en manifestar lo incorruptible, manifestar la vida incorruptible, andar en la vida incorruptible. Por eso hemos dicho varias veces, nuestra asignación no es la incorrupción, es la incorruptibilidad. Nacimos para manifestar al Espíritu incorruptible en nuestra generación, el Espíritu eterno de Dios. Nacimos para manifestar las realidades celestiales y los diseños eternos e incorruptibles de Dios en la tierra. Un par de versículos, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que hemos sido librados de la dimensión corruptible de muerte en la que opera todo lo creado y trasladados a la esfera incorruptible del reino por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es permanecer en el Espíritu de vida. El Espíritu de vida es incorruptible. Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra, es decir, mandamientos, disciplina humana, exigencias al alma, sino que estamos bajo el régimen del Espíritu de vida, para expresarle, para manifestarle. Ya no se trata de cumplir mandamientos, se trata de manifestar la vida del Espíritu. El reino de Dios es un asunto completamente de vida. La vida es la centralidad del Evangelio. Podrían escribirse 100 libros que dijeran lo mismo y no bastarían las repeticiones para que entendamos que el Evangelio es un asunto de vida. La centralidad del Evangelio es la vida de Dios que habita en nosotros y que se expresa a través de nosotros. Leo esto y terminamos. El Evangelio del Reino consiste en manifestar la vida incorruptible, edificarla y forjarla en los santos, para que sean la morada eterna del Dios vivo. El foco de nuestro ministerio es la vida de Dios en los santos
es hacerla crecer sin mancha y sin contaminación del hombre natural que engendra corrupción, sino que por la gracia del Espíritu eterno, en el día del Señor, el Padre pueda encontrar a Cristo madurado en su iglesia para cosecharlo y arrebatarlo para su trono como un hijo varón que regirá con vara de hierro las naciones. Amén. Vamos a hablar sobre eso en la próxima clase. Quedan 2 clases donde vamos a estudiar el último capítulo del libro, que habla del cierre del reino en esta era. Después viene el reino en la era venidera, pero eso da para otro libro. Pero vamos a terminar de estudiar esta era. La próxima clase vamos a hablar sobre la esperanza de gloria.